Muchas gracias, senadora. Me da mucho gusto saludarlos a todos los legisladores y legisladoras. Miren, soy portavoz de una iniciativa elaborada por nuestro compañero, el senador Marco Antonio Gama, que tiene que ver con lo que en este país se debiera hacer si nos importara un poco la economía. Hemos venido insistiendo desde distintos grupos parlamentarios, evidentemente desde el PAN, también por supuesto, para que se pueda establecer un programa que permita llevar a cabo algo que ayude a la reactivación de la economía justo a partir de la pandemia que estamos viviendo. Y también que ayude porque esta disminución en el crecimiento o esta caída del crecimiento que ya es negativo, no viene solamente desde la pandemia, sino desde el año pasado por la mala conducción de las finanzas y las políticas públicas equivocadas. Apenas hace unos días, el 1 de julio, el presidente se quejaba de que, bueno, se le criticaba, alguien decía que se le insultaba. Yo creo que eso es normal. Cuando hay un gobierno que no hace bien las cosas, la población se queja, evidentemente. Así ha sido siempre. Pero porque además somos testigos de que la economía pues ha venido bajando, ya lo decía el año pasado, en un 0.3%, y eso no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria. Y para la emergencia sanitaria se pretende que pudiéramos llegar a caer más allá de 2 dígitos, a lo mejor el 10.5 o incluso un poco más, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional. Y no vemos toda esta estrategia. Hoy hemos sido testigos de debates sobre si hay que hablar de Guanajuato o si hay que hablar de la seguridad o si hay que hablar del viaje del presidente a los Estados Unidos y para qué podría servir y cómo utilizarlo de la mejor forma para que a México le vaya bien. Pero no hemos hablado ni en esta ocasión ni en las anteriores, a pesar de que lo hemos solicitado de manera reiterada prácticamente en todas las sesiones, incluso la presencial y las virtuales, para que pudiéramos llevar a cabo un ejercicio que planteara una ley de reactivación económica, donde pudiéramos instituir el ingreso básico universal, pudiéramos también generar estímulos como los que proponen en esta iniciativa, de la autoría de Marco Gama, para que podamos lograr ayudar a la gente y así tener mayor éxito en el combate a la epidemia, a la pandemia que sufrimos en nuestro país. Hoy se propone que pudiéramos tener la posibilidad de lograr condiciones que permitieran, y ojalá sí sea, diputados y senadores, ojalá sí sea que pudiéramos lograr el consenso para modificar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y agregarle un tercer párrafo que dijera así: el Ejecutivo Federal determinará mediante acuerdo el otorgamiento del servicio de suministro eléctrico de forma ininterrumpida y sin condicionamiento de pago, cuando exista confinamiento a causa de una declaratoria de desastre natural, emergencia sanitaria o pandemia por parte de la autoridad correspondiente. En otras palabras, lo que estamos es ayudando al presidente para que tenga un instrumento que sea legal, no como lo hizo en Tabasco, que simplemente por ser su estado y por quedar bien y porque ese día estaba de buenas, pues decretó una disminución de la tarifa, sino para que de manera legal y atendiendo a una modificación que se pudiera lograr en el 139 de la industria eléctrica, consiguiéramos que en casos como estos, en los que México atraviesa una crisis muy severa, estamos enfrentando ya efectos devastadores. Ya los datos oficiales, los del gobierno, hablan de caídas de empleo muy importantes que ya se cuentan por millones y no estamos hablando más que de los que se hablan del sector formal. Pero también otros datos, los oficiales también esos, hablan de que entre la economía formal y la informal podríamos hablar de una pérdida de más de 12 millones de empleos. Se habla pues de una emergencia que se ha prolongado mucho más de lo que debiera ser. ¿Por qué? Porque no se ha manejado bien a nivel nacional la emergencia. Se pide a la gente que se quede en sus hogares, que se quede en casa,
Pero ¿cómo podrían hacerlo si el gobierno no ha provocado, no ha generado el mayor estímulo? Tal pareciera, y esto lo digo con mucho respeto, que el presidente y su gobierno ya asumió que en México va a haber un número, pues el que sea, de miles, contados por decenas de miles de muertos, y que tendrá que echarle la culpa a la pandemia y darle la vuelta a la hoja. Y yo creo que esto se puede evitar, se puede lograr reducir de Tiempo, manera senador importante. Julen. Termino ya en un momento. Y lo que necesitamos es solidarizarnos con las personas que necesitan esta ayuda. En otras palabras, se pueda condonar los pagos de servicio de energía eléctrica mientras dure la pandemia para ayudar a la economía de las familias. Es hora ya de que, inscrito en el marco del apoyo económico que el gobierno tiene que dar a la población de este país, se haga algo. Hasta este momento no ha habido nada, una mención, una acción en este Senado, en el Congreso, ahora precisamente durante la permanente, que permita suponer que a los senadores y a los diputados les pueda importar lo que pasa con la economía de las familias de los mexicanos. Esta es una oportunidad, hagámoslo, hagámoslo juntos. Se lo podemos dar al presidente y le servirá a todos los mexicanos.